Bueno, entonces, ya, empecemos con fiebre tifoidea. Bien, se ve la pantalla, ¿no? ¿Me escuchan? ¿No hay problemas técnicos? Se escucha, doctor. Ya, entonces comencemos. El síndrome nefrítico que nos faltaba para cubrir la parte renal pedida por el pensum, pedía ictu y síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. Lo voy a buscar ahorita, no lo encuentro. Terminemos fiebre tifoidea y en un lapso de unos 5 minutos lo voy a buscar, ¿ya? Bien, otro acápite que nos pide es abordar la parte gastrointestinal con fiebre tifoidea, algo de enteroparasitosis y dengue. Entonces hoy vamos a tomar el tema de fiebre tifoidea. ¿Cuántas clases más nos quedan antes del examen? ¿Alguien sabe? ¿No? Bueno, vamos a verlo. Ya, entonces empecemos con el tema, ¿ya? Entonces, la fiebre tifoidea, como ya han visto en medicina interna, va a tener casi las mismas definiciones en el paciente pediátrico. Actualmente se la denomina también fiebre entérica, ¿no? Es una enfermedad que va a ser producida por un bacilo gram negativo, la Salmonella typhi, ¿no? Una enfermedad infectocontagiosa que va a tener un compromiso sistémico y va a tener un foco enteral, ¿no? Se la llamó fiebre tifoidea porque tenía una similitud con el tifus, pero después vieron que tenía se manifestaba como una enfermedad propia, particular, ¿no? Independiente al tifus, y que tenía su afectación a nivel de las placas de Peyer, a nivel de los ganglios linfáticos mesentéricos, y tenía una propia sintomatología. Entonces se la fue separando del tifus, ¿no? Ahora, como acá dice en la diapositiva, dada la localización anatómica de la infección, que era enteral, en 1869 se propone el término fiebre entérica para distinguirla de la fiebre tifoidea del tifus, ¿no? Aunque hoy en día se utilizan ambos términos de manera indistinta. Bien, acá vamos a tener en esta diapositiva la distribución mundial de la fiebre tifoidea. Vamos a ver en color celeste, que tienen una prevalencia mediana, ¿no? Está incluida ahí África, Europa, Asia, ¿no? América, y una prevalencia muy baja a nivel de lo que es Norteamérica y Australia. Bien, continuando con la epidemiología, vamos a ver que allá por 1989 han estado apareciendo cepas resistentes al tratamiento antibiótico. Esto quizás por un uso inadecuado de los antibióticos y también por las diversas formas de resistencia que empiezan a generar las bacterias, ¿no? Entonces, han visto que ha aparecido en China, en el sudeste asiático, resistencia al cloranfenicol, a la ampicilina y trimetopin. Y eran antibióticos pues, de primera línea que aún nosotros seguíamos usando en la década de los 90. El famoso cotrimoxazol, que es la mezcla de la sulfadiazina más trimetopin, el famoso cotrimoxazol, pues ha estado dentro del listado de medicamentos nacional básico, de tal forma que desde el primer nivel hasta el tercer nivel se podía acceder en el expendio de este antibiótico y lo han mal usado y lo usaban para todo. Actualmente siguen dando, ¿no? Ya, pero su eficacia es bastante baja. Se lo usaba para infecciones urinarias, infecciones enterales, infecciones cutáneas. Han hecho un mal uso del cotrimoxazol. Probablemente haya sido una de las causas por las cuales ya hay una resistencia tan elevada, incluida la fiebre tifoidea, el germen gram negativo, al cotrimoxazol, ¿no? Ahora, han estado también apareciendo resistencia a través de la producción de beta-lactamasa de espectro extendido en continentes como en la India, en Nepal. También, miren, ha aparecido resistencia a las quinolonas. Imagínense, la fiebre tifoidea está empezando a tener resistencia a múltiples antibióticos, ¿no? En diversos sitios geográficos. Bien, entonces, ¿cuál va a ser el agente etiológico de la fiebre tifoidea? Va a ser la Salmonella typhi.
Y de las otras salmonelosis vamos a tener la fiebre paratifoidea producida por la paratifia A, la B, la C, ¿no? Son más otro tipo de... son cepas distintas a la de la Salmonella typhi, pero que van a tener una manifestación clínica casi similar, ¿no? Donde el foco infeccioso va a ser la parte enteral y también va a haber manifestaciones sistémicas que van a ir desde vómito, dolor abdominal, fiebre, astenia, ¿no? ¿Cuál va a ser el modo de transmisión de la fiebre tifoidea? La ingestión de alimentos o agua contaminada por heces humanos de portadores que pueden estar sin clínica o bien de pacientes enfermos. Los brotes por agua contaminada debido a un saneamiento deficiente, cuando hay malas medidas de saneamiento higiénico, dietético, entonces es cuando pueden darse brotes, ¿no? Entonces, la transmisión fecal oral directa por una mala higiene personal y la ingestión de alimentos que van a estar contaminados con heces fecales de personas portadoras. Entonces, deduciendo de toda esta información, podemos decir que la transmisión es oral, pues, ¿no? Fecal oral. Ahora, también va a haber una transmisión congénita, es cuando la mamá, en la historia natural de la enfermedad, cuando la enfermedad hace una replicación, una primera bacteremia y una segunda bacteremia, es cuando puede producir una infección transplacentaria, una transmisión congénita, ¿no? Entonces, una mamá gestante que adquiere la fiebre tifoidea hace una bacteremia, puede presentar una infección transplacentaria al feto. Ahora, durante el trabajo de parto, si la mamá está cursando con un proceso agudo o es una portadora, también podría contaminar al producto que va a estar en trabajo de parto y también producirse pues una transmisión intraparto, ¿no? Ahora, el portador crónico, un individuo que adquiere la enfermedad va a excretar la Salmonella typhi cerca de 3 meses, ¿no? O sea, es un individuo que puede contagiar a muchas personas más después de haber sufrido la infección, ¿no? O bien hay individuos inclusive que pueden ser eliminadores hasta el cabo de un año, imagínense, un tiempo bastante prolongado, ¿no? Que pueden ser los portadores crónicos. Dentro de la etiopatogenia de la fiebre tifoidea, en los experimentos con voluntarios humanos nos dicen, ¿no? Que para que con éxito se transmita la enfermedad por vía fecal oral, ¿no? Necesitamos una determinada cantidad mínima de microorganismos, que va a ir de la 10 a la quinta a potencia elevada o la 10 a la novena, ¿no? En la Shigella se necesita menos cantidad de bacterias, en la shigellosis, pero en la fiebre tifoidea se necesita nomás una elevada cantidad de microorganismos, ingerir una elevada cantidad de microorganismos para producir la infección. Una vez que se ingiere las bacterias en esa cantidad, que es la cantidad mínima para producir, desencadenar la enfermedad, van a invadir al organismo a través de la mucosa intestinal en el hilo terminal. Tienen que atravesar la mucosa intestinal, fijarse a las vellosidades, ¿no? Y penetrar al torrente sanguíneo en donde van a producir la primera bacteremia, que inicialmente no va a tener todavía signos sintomatología. ¿Ya? Van a invadir el sistema retículo endotelial, pueden invadir a los macrófagos, ¿no? Replicarse y van a desarrollar una segunda bacteremia en donde sí ya van a producir todos los signos de sintomatología que vamos a describir más adelante. Entonces ingresan por la boca, van a la mucosa intestinal, se adhieren a las vellosidades, atraviesan el sistema retículo endotelial, hace su bacteremia inicial, una bacteremia secundaria y ya empiezan a manifestar la clínica propia de la fiebre tifoidea, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico en la fiebre tifoidea? Tiene que haber una sospecha clínica bastante fuerte. Tras un periodo de incubación de 7 a 14 días, dependiendo de la magnitud del inóculo, de la cantidad de bacterias viables, va a manifestarse la clínica, ¿no? Y la clínica va a depender de la edad, ¿ya? Esto está así. En el paciente recién nacido, generalmente va a haber
o van a empezar los síntomas si es que va a adquirir una infección intraparto o bien una infección congénita, ¿no? Va a haber inicio de los síntomas a los 3 días posteriores al parto, ¿ya? Va a presentar el neonato vómitos, diarrea, distensión abdominal, porque el foco primario va a ser a nivel intestinal, ¿no? La fiebre, que siempre está acompañando en casi todos los grupos a la enfermedad, puede haber convulsiones, el pacientito va a desarrollar una hepatomegalia, una alteración de la función hepática, ictericia, anorexia, pérdida de peso, ¿no? En pacientes lactantes y niños pequeños, la sintomatología va a ser más inespecífica, no es tan específica como en pacientes más pequeños. Ya les había repetido, ¿no? Cuanto más pequeño el paciente, más inespecífica la clínica. Entonces, en este paciente de menores de 5 años, siempre va a estar la fiebre presente en mayor o menor grado. Va a haber manifestaciones enterales, diarrea, vómitos, ¿no? También va a haber, si hay las condiciones dadas para generar un cuadro séptico de origen enteral, va a empezar a haber manifestaciones sistémicas con compromiso hemodinámico, respiratorio propio de una sepsis de origen enteral. Sí, va a haber también estas manifestaciones, ¿no? En el paciente ya más grande, en el paciente escolar, ¿no? De 5 años para arriba, ya vamos a tener una sintomatología mucho más específica de la fiebre tifoidea. Durante la primera semana vamos a ver que el comienzo de la sintomatología es insidioso, es lento, empieza entre el segundo, tercer día, siempre va a estar presente la fiebre. Dentro del porcentaje de signos que acompañan a la fiebre tifoidea, la fiebre está entre el 90 y 95%, siempre, ¿no? Presente en este cuadro. Va a haber malestar, anorexia, mialgia, cefalea, palidez, dolor abdominal. Va a haber manifestaciones enterales, repito, vómitos, diarrea, dolor abdominal. Puede haber en algunos pacientes manifestaciones respiratorias de tipo tos, epistaxis, alteración del estado de conciencia, en algunos sí hay adinamia, letargia, ¿ya? Bien. Entre la segunda y tercera semana, la fiebre va a continuar. Y en mayor o menor intensidad va a haber fatiga, anorexia, tos, persiste la letargia, ¿no? Alteraciones del estado de conciencia y una bradicardia relativa que puede orientar a este signo, a esta patología, ¿no? La bradicardia relativa. Hepatoesplenomegalia, una distensión abdominal, la famosa roceola típica que está presente entre la semana y la segunda semana en un 50% de pacientes, ¿no? La lengua saburral. Entonces, ¿qué es lo que nos va a orientar en este paciente? Un cuadro enteral, asociado a una fiebre continua, una bradicardia relativa, una lengua saburral, pues podríamos sospechar tranquilamente un paciente escolar en una fiebre tifoidea, ¿no? Cuadro enteral asociado a alza térmica, lengua saburral, una bradicardia, alteración del estado de conciencia, pues podría ser tranquilamente una fiebre tifoidea. Vamos a tener una presunción clínica y vamos a pedir exámenes de laboratorio, ¿no? ¿Cuáles van a ser estos exámenes de laboratorio? Normalmente se pide, cuando un paciente pediátrico va a la consulta externa, se pide lo primero con el cuadro intestinal, ¿no? Doctor, mi bebé está con fiebrecita, le duele la barriga, y ha estado con vómitos y no quiere comer y lo noto decaído. No, ya tiene la sospecha. ¿Desde cuándo ha empezado, señora? Hay que recordar que tiene un periodo de incubación, ¿verdad? Y luego empieza a manifestarse la enfermedad. Muchos colegas piden de entrada reacción de Vidal. ¿Cuándo ha empezado el cuadro, mamá? Hace 2 o 3 días. Entonces, la reacción de Vidal, para empezar, es muy inespecífica. Su sensibilidad y especificidad es baja. Uno, hay que recordar. Dos, necesita títulos muy elevados para orientar a la infección. Arriba de 320 identifica o reacciona ante la presencia de antígenos O y H, ¿no? Otro, que lo malo de la reacción de Vidal, recién empieza a tener un valor
que apoye tu sospecha diagnóstica con la clínica, ¿no? Tú estás sospechando, para apoyarte una reacción de Vidal, tendrías que pedirlos recién entre la segunda semana. Entonces, es un error muy frecuente el pedir una reacción de Vidal cuando sospechas una infección, una fiebre tifoidea, en los primeros días de la enfermedad. ¿Ya? Ahora, aparte, otro problema que nos arrastra la reacción de Vidal es de que puede permanecer positiva si el paciente ha estado en contacto con la fiebre tifoidea hasta unos 3 meses, doctor. Entonces, si se vuelve a reinfectar el paciente y tú le pides, o bien ha estado en contacto más antes con una fiebre tifoidea, todavía va a salir los títulos elevados de la reacción de Vidal, pero probablemente el cuadro con el cual ha venido fiebre y dolor abdominal ya no sea una fiebre tifoidea y te hace, pues, hacer un falso positivo y tú inicias tratamiento pensando que es una fiebre tifoidea por presentar dolor abdominal, alzas térmicas, hace 2 a 3 días, le pides una reacción de Vidal, sale positivo con títulos elevados. Entonces, en la primera semana de entrada no es aplicable la reacción de Vidal y tú probablemente estás confundiendo otro cuadro con una fiebre tifoidea. Espero que haya quedado claro. Se entendió esa parte, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se debe pedir en la primera semana? Miren, acá tenemos estadísticas de en función a la utilidad, en función al porcentaje. El hemocultivo cercano al 90%, doctores, en la primera semana nos va a ayudar a diagnosticar. El mielocultivo, inclusive un poquito más, tiene un poquito más de especificidad que el hemocultivo durante la primera semana, ¿no? El coprocultivo en la segunda, tercera semana y el urocultivo igual. Entonces, si hay una sospecha, pues pedir el hemocultivo y el mielocultivo, que es un poquito más invasivo, mejor quedarnos con hemocultivo, ¿no? Si estamos más en un primer nivel, no le va a estar pidiendo un mielocultivo, digamos, ¿no? También considerando el estado clínico en el que te llegue. Entonces, un hemocultivo, una muy buena idea. La reacción de Vidal, recalco, pedir a partir de la segunda semana, doctores, ¿no? Bien, aparte de esta prueba histológica, ¿qué más vamos a pedir? Vamos a pedir un hemograma. ¿Cómo va a salir el hemograma? Va a haber una anemia normocítica normocrónica. Puede haber leucocitosis cuando está asociado a abscesos piógenos. Puede haber una leucopenia, pero no menor a 2500. Hay una neutrofilia, porque no hay que olvidar que es un cuadro infeccioso bacteriano. Aneosinofilia y una trombocitopenia. Eso es lo que vamos a hallar en un hemograma en un paciente con fiebre tifoidea. Y una BESA aumentada, ¿no? La proteína C va a estar positiva, arriba de una titulación de 40 miligramos por decilitro, ¿no? Hay sitios o laboratorios que no te informan en forma cuantitativa, sino cualitativa y te dicen PCR positivo, una cruz o 2 cruces o 3 cruces, ¿no? Pero los que te hacen un informe cuantitativo en función a la cantidad, arriba de 40 miligramos por decilitro. Se puede pedir ELISA para identificar porinas específicas para la Salmonella typhi, nos permite identificar también IgG. Ahora, ¿qué otros exámenes puedes pedir? ¿No? Como han visto más adelante, había un compromiso hepático, había hepatomegalia, entonces tranquilamente podríamos pedir bilirrubinas, transaminasas, ver cómo está el funcionamiento hepático, ya les dije cuáles son las pruebas de función hepática, pedir glicemia, albúmina, ¿qué más era? Bilirrubinas, ¿no? Y el TP, para ver cómo está nuestra función hepática, porque estamos frente a una hepatomegalia, además pedir las transaminasas, ¿no? Bien. Podemos pedir también un parcial de orina para ver si hay algún tipo de compromiso. A veces suele haber una proteinuria o un mecanismo inflamatorio a nivel del glomérulo. Vamos a encontrar si le pedimos un coproparasitológico con moco fecal, generalmente los leucocitos van a estar por encima de 10 leucocitos por campo, ¿no? Entonces va a ser una diarrea infecciosa. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial o con qué entidades? En las etapas iniciales, la fiebre tifoidea es una gran simuladora. Puede simular cualquier otro tipo de infección, ¿no? De origen enteral. Puede simular tranquilamente una diarrea de origen viral,
puede simular una gastroenteritis también parasitaria, podría ser un cuadro respiratorio de origen viral que puede tener un compromiso tanto a nivel de vías respiratorias como a nivel intestinal, ¿no? Ya en estadios posteriores podría manifestarse similar a una sepsis, pero por otros gérmenes, ¿no? Hay que ver también que hay una similitud en la clínica junto con la rickettsiosis, leptospirosis, esto más por un compromiso a nivel del hígado, ¿no? Infecciones virales, tumores malignos. Entonces, es una enfermedad que en las fases iniciales y en etapas posteriores hay que hacer un diagnóstico diferencial si es que no hemos confirmado con un hemocultivo, un mielocultivo, la clínica está confusa, pues tendríamos que sospechar en otras patologías, ¿no? Bien, ¿cuáles van a ser las complicaciones de una fiebre tifoidea? Son varias y bastante importantes. Miren, una que me llama la atención porque yo he visto ha sido que 2 a 3 pacientes que he visto que el cuadro ha empezado, cuadro abdominal, se ha diagnosticado una fiebre tifoidea y en la segunda semana empezaron a desarrollar o aumentar la sintomatología neurológica. Le hemos hecho una PL y salía un compromiso del sistema nervioso central, o sea, una meningitis. ¿Ya? Entonces puede complicar con una meningitis, se podría complicar con una sepsis, con una hepatitis, una miocarditis, una hemorragia intestinal, una neumonía, una pancreatitis, o sea, las complicaciones de la fiebre tifoidea para mantenerla si el paciente está hospitalizado por el motivo que haya requerido su hospitalización, hay que vigilar a este paciente las potenciales complicaciones que, como están viendo, no son sencillas, ¿no? Puede haber también necrosis mortal de la médula ósea, una pielonefritis, un síndrome nefrótico, miren, parotiditis, orquitis, osteomilitis, artritis séptica, o sea, pucha, es bastante fregado cuando la fiebre tifoidea agarra fuerza, ¿no? Ahora, ¿cuáles van a ser nuestros criterios de hospitalización? Cuando por algún motivo ese paciente tú has diagnosticado con la sospecha clínica, con tus exámenes de laboratorio que está con una fiebre tifoidea, no puedes recibir una terapia ambulatoria, entonces lo internas. Cuando está en un estado tífico, una clínica bien florida, que inclusive está comprometiendo la parte, el estado, ¿no? El estado general del paciente, hay que hospitalizar. Cuando hay la sospecha de una perforación, no olvidemos que dentro de las complicaciones también está, ¿no? A nivel de la, del intestino, puede haber una hemorragia intestinal por perforación inclusive. Bien, o la presencia de cualquiera de estas complicaciones que amerite monitorizar al paciente y hacer algún tipo de conducta más invasiva, ¿no? El tratamiento de una fiebre tifoidea, ¿cuál va a ser? Vamos a enfocarle un tratamiento general para empezar. Si hay vómitos o diarrea, pues ¿qué vamos a hacer con la dieta? Probablemente una dieta blanda. Si está con vómitos, para tratar de aminorar esto, se puede utilizar un antiemético, ¿no? Una dieta blanca, antiemético, y si está con vómitos muy fuertes, dejarlo en NPO y colocarle un plan de mantenimiento, una hidratación, ¿no? Su dextrosita con sus oletroles y su protección gástrica y al día siguiente ya probamos la vía oral si se puede iniciar o no, ¿no? No olvidemos que un paciente en NPO puede aguantarnos un pediátrico de 3 a 5 días en ayunas si la condición clínica del paciente obliga a que lo dejemos en ayunas, pero siempre y cuando aportándole caloría, ¿no? A través de dextrosa y soletroles, ¿ya? Ahora, dentro del manejo general también va a recomendarse el reposo hasta que y control de la fiebre, ¿no? ¿Cómo vamos a controlar la fiebre en un paciente pediátrico? Con medios físicos, que significa los medios físicos, si está hospitalizado, aplicarle paños de agua fría en los sitios como ser axilas, tórax anterior y en la cabeza, ¿no? O bien, si está en tu emergencia y entra con fiebre, sumergirle darle un baño con agua tibia, nunca con agua fría, ni pasarle alcohol,
porque antes se hacía esto para controlar como medio físico el pasar alcohol por la piel del paciente, debido a que el alcohol pues se evaporaba y producía una reacción a nivel de la piel de enfriarla, ¿no? Pero se ha demostrado de que enfriaba la piel, pero por dentro el paciente seguía, pues, ¿no? Con una temperatura elevada, y como la piel, por el efecto del alcohol, entraba en una vasoconstricción o frío, entonces esto impedía que el paciente pierda la calor. Entonces, alcohol no se debe pasar para el control de fiebre como parte de un medio físico. Sí, la ducha con agua tibia, sí, la aplicación de apósitos, compresas en las axilas, en la cabecita, en el tórax anterior, para tratar de bajar la temperatura, ¿no? Y esos son los medios físicos para controlar la fiebre. ¿Y qué más le damos? Un antipirético tipo dipirona o metamisol, o también dioxador, ¿no? Generalmente en niños muy pequeños hay que tratar de evitar el uso de AINES, porque tienen un riesgo aumentado de producirte una insuficiencia renal, ¿ya? Bien, como les decía, si el paciente puede comer una dietita blanca, ¿no? O una líquida 2 o una blanda que va a tener arroz, caldito, verduras cocidas, pollo, ¿no? Por ahora, evitar leche. En una fase inicial, un paciente con cuadro enteral, evitar la leche. Se puede usar una leche deslactosada o se puede utilizar una leche de soya, ¿ya? Bien. Ahora, esas son las medidas generales. ¿Y cuál va a ser el tratamiento específico para controlar al agente infeccioso, que es un gran negativo? Cloranfenicol, que ya no se usa, sabemos por qué, porque tiene una relación directa de producir ¿qué producía? ¿Alguien que me diga? Una aplasia, ¿no? Una aplasia medular, irreversible. Cotrimoxazol, lo que les decía, tenía muy buen espectro de acción frente a la fiebre tifoidea, pero dado su uso indiscriminado, uso inadecuado, hay mucha resistencia al cotrimoxazol, ¿no? La dosis va de 5 a 50 miligramos en función al trimetoprim, ¿ya? Porque el cotrimoxazol es la unión de sulfadiazina y trimetoprim, ¿no? Bien. Entonces, se puede usar cualquiera de estos fármacos, no dice la literatura, pero cloranfenicol en Bolivia no usamos, desde que yo soy estudiante de medicina nunca se ha usado, ¿no? Ahora, si queremos ser un poquito más, ya sabemos que no usamos cloranfenicol, ni tampoco vamos a usar cotrimoxazol, ¿no? Entonces, y si tenemos estudios microbiológicos, sería ideal para tener estudios microbiológicos, si estamos en un hospital, para ver, ¿no?, nuestra población, a quiénes está haciendo resistencia, a qué familias de antibióticos. En ciertos países hay este tipo de estudios microbiológicos hospitalarios, comunitarios, que orientan al uso de antibiótico, pero terapia adecuada, ¿no? En forma adecuada, y para no hacer un uso inadecuado de antibióticos. Entonces, ¿quién también le va a pegar a la salmonella típica? Las quinolonas, pese a que hay resistencia ya, son una muy buena alternativa. La dosis va a ir de 15 a 20 miligramos vía oral cada 12 horas por día. Las cefalosporinas por vía oral, la cefixima, también es una muy buena alternativa, solo que aquí la dosis está bastante elevada. La dosis va de 7.5 miligramos hasta 15 miligramos, ¿ya? Se puede hacer en una sola dosis o en dos dosis. Entonces, quinolonas por vía oral, cefixima, que es una cefalosporina de tercera por vía oral, también es una muy buena alternativa. Ahora, si no se puede usar estos antibióticos que son considerados de primera línea, ciprofloxacina y otro era cefixima, entonces podríamos hacer uso de otros antibióticos. Podríamos usar unas aminopenicilinas que también tienen un buen espectro antibacteriano hacia la cobertura hacia los gram negativos, ampicilina o amoxicilina por vía oral, ¿no? Aunque en el comercio local no se encuentra mucho la ampicilina por vía oral, yo no la he visto, pero sí podríamos usar como una buena alternativa la amoxicilina, pero no es como terapia de primera elección, ¿no? Primera elección, quinolona o cefalosporina de tercera generación.
Otro, el trimestoprim o sulfamethoxazol, que ya hemos dicho que es lo mismo que el cotrimoxazol, ¿no? Si hay una cepa resistente, ¿cómo vamos a saber eso? Pues con el hemocultivo que le hemos hecho, ¿no? El hemocultivo nos va a dar un antibiograma en donde vamos a ver si es que ha habido un fracaso terapéutico, la familia volverá entre el segundo y tercer día. Siempre a todo paciente que iniciemos antibióticos en consulta externa o en emergencia, citarle a su control a las 48 o 72 horas para evaluar el impacto del tratamiento que tú has hecho, ¿no? Ahí ya te das cuenta si ha hecho resistencia. Lo ideal, si hay resistencia, entre el tercer día ya va a salir el hemocultivo y como tiene una buena tasa de aislamiento, pues nos va a guiar al ver el antibiograma qué antibiótico podemos usar. ¿Vale? Entonces, para las cepas resistentes, cefalosporinas, ¿no? Puede ser una cefotaxima, una ceftriaxona o cefixima. ¿Ya? La cefotaxima a 100 miligramos por kilo se la divide en 3 a 4 dosis y la ceftriaxona, una ventaja es que se puede dar en 2 dosis o en una sola dosis, ambos endovenosas, ¿no? Bien, las fluoroquinolonas, que ya hemos mencionado que son una buena alternativa de primera elección, ¿no? Ahora, las cefalosporinas de tercera generación están indicadas en los siguientes casos. Cuando hay falla al tratamiento ambulatorio inicial. Claro, eso te vas a dar tu cuenta entre el segundo y tercer día cuando vuelva a tu reconsulta o si está, claro, a tu reconsulta, tú lo has despachado a la casa con una quinolona por vía oral, podría ser, ¿no? Una quinolona o un cotrimoxazol, lo has despachado y vuelve al tercer día con la misma sintomatología e incluso puede venir un poco más deteriorado, ya lo internamos y directamente empezamos a usar una cefalosporina de tercera, ceftriaxona o cefotaxima. A ver, cuando hay resistencia a fármacos de primera línea, lo mismo. Nos vamos a dar cuenta con el antibiograma o por una mala respuesta al tratamiento del paciente en la reconsulta que vamos a hacer. ¿No? Imposibilidad para administrar antimicrobianos, sí. Hay niños que no pueden deglutir, hay niños que no quieren hacerlo por diversos motivos, son caprichosos, les produce vómitos. Entonces, en esos pacientitos no pueden estar sin antibiótico, entonces hay que iniciarle. Si es necesario hospitalizar, pues se los hospitaliza, ¿no? Fiebre tifoideas complicadas, recordarán todas las potenciales complicaciones que tenía. Entonces, si va presentando alguna complicación, meningitis, sepsis, perforación, pancreatitis, pues adentro, ¿no? Cuando hay una recaída de la enfermedad, bien, ya hemos dicho que las cefalosporinas endovenosas que vamos a usar son las cefalosporinas, perdón, la cefotaxima de 100 miligramos kilo, se da cada 6 horas o cada 8 horas, y la ceftriaxona que se va dando desde 50 a 100 miligramos, ¿no? Cada 24 o cada 12 horas. Bien, ahora, hemos dicho que un estado de portador puede permanecer hasta un año en algunos pacientes. Entonces hay que erradicar ese estado de portador con dosis altas de, podríamos usar aminopenicilinas o bien otrimoxazol. ¿Ya? Si hay resistencia documentada por estudios de microbiología o bien porque el paciente está presentando una resistencia inicial, ¿cómo vamos a hacer el tratamiento para la erradicación del estado de portador? Con quinolonas o bien también con cefalosporinas por vía oral. ¿Ya? Bien. Ahora, hay estudios que nos dicen que cuando el paciente entra en un estado de choque, ¿no? Una alteración bien profunda del estado de conciencia secundaria al proceso infeccioso, acción inflamatoria que está produciendo la fiebre tifoidea, sería buena idea iniciar corticoide, ¿no? Una dexametasona, aprovechar su poder antiinflamatorio y a una dosis elevada. No es como manejar una laringitis en donde la dosis va de 0,03 miligramos a 0,6 miligramos. Imagínense, aquí es una dosis bastante elevada, 3 miligramos kilo peso, ¿no? Inicial, y luego le metemos a 1 miligramo kilo cada 6 horas, ¿ya? Para disminuir la intensa reacción inflamatoria que puede estar comprometiendo la parte neurológica, ¿no? Bien. Ahora,
En tratamiento de sostén, si estamos frente a una fiebre tifoidea que está desarrollando complicaciones, pues es según a la complicación, ¿no? No hay que descuidar la hidratación, la alimentación, hay que estar pidiendo siempre un medio interno para ver cómo está el sodio, el potasio, el calcio, la glicemia, función hepática y demás, y se trabaja en función a los laboratorios que va presentando alterados pues, el paciente, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si estamos frente a una hemorragia, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Ciertamente haremos una transfusión de sangre, factores de coagulación, plasma, precipitados, fibrinógenos, lo que vaya a necesitar se le va pasando, pues, ¿no? Y si se diagnostica una perforación intestinal, pues inmediatamente se hace toda la batería de exámenes que requiere, que nos apoyen el diagnóstico de una perforación o directamente, si las condiciones son muy dramáticas, directamente llamar al cirujano y pues entrará una cirugía de emergencia, ¿no? Ahora, hay vacunas para la fiebre tifoidea. Tienen una eficacia del 51 al 76%. Está dirigido a niños a partir de los 6 meses. La dosis va a ser 2 dosis separadas por 4 semanas, ¿no? Niños de 6 meses a 10 años a una dosis de 0,25 ml y niños mayores de 10 años y mayores a 0,5 ml. Entonces ya es una alternativa en países muy endémicos, como les mostré en el mapa, en la distribución geográfica del Salmonella typhi, se podría administrar esta vacuna que no está dentro del programa ampliado de inmunizaciones, pero que en forma particular sí se puede administrar, ¿no? Esta vacuna es parenteral, la que les mencioné, y esta es otra vacuna oral, ¿no? Que va a usar gérmenes vivos, va a tener una eficacia del 67 al 82%, un poquito más elevado que la otra. Lo malo es que no se recomienda en menores de 6 años, ¿no? En tanto la otra sí. Y tiene como contraindicaciones como utilizar germen vivo atenuado, síndrome de inmunodeficiencia, ¿no? Las dosis, 4 cápsulas con revestimiento entérico en días alternos, ¿no? Bien, hay otra, una tercer tipo de vacuna de polisacáridos capsulares a partir de los 2 años. Requiere una dosis inicial y refuerzos cada 2 años, ¿no? Ahora, ¿cuándo vamos a pensar en un alta en el paciente? Cuando ya esté con remisión de síntomas generales, cuando ya tengamos 48 horas sin fiebre, y cuando haya condiciones familiares que permitan completar el tratamiento en domicilio, pues no, el paciente ya está estable, ya no está con vómitos, ya no está con alteración neurológica, la función hepática está yendo bien, y ya está sin fiebre, como les decía, está con apetito ya, entonces se podría considerar completar el tratamiento antibiótico por vía oral, ¿no? Bien, dentro de la prevención, sabemos que es una enfermedad de transmisión fecal-oral, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? De entrada, mejorar los servicios básicos, ¿no? Agua potable y alcantarillado. Hay que trabajar en la prevención, orientando, educando a la población, ¿no? En un manejo adecuado de alimentos, consumo de alimentos, lavado de manos, ¿no? Y la vacuna, que ya les había mencionado, todo un paquete de medidas preventivas para disminuir la prevalencia de la fiebre tifoidea, ¿ya? Entonces, preguntas en relación a la fiebre tifoidea, doctores. Si no hay preguntas, me dan unos 3 a 5 minutos, por favor, doctores, para que busque el tema y salga a explicar a los papás. ¿Sí? Está ¿Me bien, escucha? doctor. ¿Ya? Listo. Sí. Entonces, creo que ahorita ya se va a cortar. Bien. Ya habíamos llevado la anterior clase el síndrome nefrítico. Ahora vamos a tocar otra patología que igual va a tener un compromiso a nivel del riñón, específicamente a nivel del glomérulo. Entonces vamos a pasar a definir, ¿no? El síndrome nefrítico va a ser cuando hay una presentación brusca
el paciente empieza a presentar una hematuria, una alteración de la función renal, hay una disminución en la producción de orina y también concomitantemente puede haber edemas en menor grado, no es en la intensidad que hay en un síndrome nefrótico, y también hay proteinuria, pero tampoco en la intensidad que hay en un síndrome nefrótico. Entonces, la tríada, si recordarán, medicina interna, ¿qué nos dicen? El síndrome nefrítico hay una alteración de la función renal, hay una oliguria y hay una hematuria, e inclusive hay una hipertensión. A ver, bien. ¿Y por qué pasa esto? Porque está comprometido el glomérulo. Bien. Aquí vamos a ver un corte histológico donde vamos a identificar todos los elementos que forman parte de un glomérulo, ¿no? Aquí vamos a tener un corte sagital de una unidad glomerular. Vamos a hacer un pequeño recordatorio fisiológico donde va a haber en el glomérulo fuerzas que van a favorecer la filtración glomerular. Esa va a ser la presión hidrostática del capilar glomerular, o sea, la presencia de la volemia, la perfusión. Esta fuerza va a ser cercana a los 60 miligramos de mercurio y las fuerzas que se van a oponer va a ser la presión coloidosmótica y la presión del espacio de Bowman, que van a sumar una presión de 50 miligramos. Entonces, 60 menos 50, vamos a tener 10 miligramos de mercurio que va a favorecer en forma constante la filtración glomerular adecuada, ¿no ven? Ahora, la filtración glomerular va a depender de la edad. En un recién nacido vamos a tener apenas, miren, es por eso que hay recién nacidos que la función renal o bien la creatinina recién va a alcanzar valores adecuados o normales a partir del tercer, cuarto día. Las fases iniciales, miren, un recién nacido puede tener 20 ml por minuto por superficie corporal. A las 2 semanas recién va a duplicarse esta filtración glomerular a 60, 70 ml, empieza a funcionar mejor, ¿no? Y al año a 100 a 110 ml minuto por superficie corporal. A ver. La creatinina plasmática al quinto día de vida recién empieza a tener valores más reales. No es buena idea tomar una función renal, la creatinina en un recién nacido, porque probablemente esa creatinina sea de la madre y porque también hay una inmadurez renal todavía. ¿Ya? Ahora, ¿qué agentes etiológicos nos van a producir una glomerulonefritis? El más frecuente, el que más hemos visto, es cuando hemos leído la parte de estreptococias, ¿no? Hemos visto que el estreptococo ocupa uno de los primeros lugares como agente etiológico para producirnos una glomerulonefritis debido a un mecanismo de inmunocomplejo, ¿no? El estreptococo va a ser de tipo antígeno, se va a formar un anticuerpo, va a ser un inmunocomplejo, este inmunocomplejo va a ir al glomérulo, va a producir una reacción inflamatoria, alteración de la función renal, pérdida de proteína, hematuria, hipertensión, todo eso, ¿no? Pero aparte del glomérulo, del estreptococo, va a haber otros tipos, otros agentes etiológicos que van a ser también nefritogénicos, que pueden ir a producirnos una glomerulonefritis que no necesariamente va a ser de tipo estreptocócico, ¿no? Miren, está el estáfilo, el hemófilos, el meningococo, la salmonella inclusive, ¿ya? Dentro de los virus, los más frecuentes, Epstein-Barr, citomegalovirus, Coxsackie, hepatitis B, parotiditis, sarampión, varicela. O sea, hay agentes etiológicos innumerables, ¿no? Bastante aparte del estreptococo para producir una glomerulonefritis. Bien, ahora ya hemos dicho que va a haber, aparte del estreptococo, otros agentes infecciosos que nos van a inflamar el glomérulo, ¿no? Y acá vamos a tener las patologías que van a estar asociadas a la glomerulonefritis. Miren, vamos a tener una amigdalitis, un impétigo, una neumonía, que tranquilamente pueden estar producidos por el mismo agente etiológico, un estreptococo, ¿no ve? Una endocarditis también. Sabemos que la endocarditis está producida por el Streptococcus viridans, también está el estafilococo, los abscesos, gérmenes gram negativos, fiebre tifoidea, son patologías que pueden estar asociadas a una glomerulonefritis. Dentro de la anatomía patológica, en las lesiones glomerulares agudas, las más frecuentes
recalco, van a ser las producidas por el estreptococo, ¿no? Una glomerulonefritis postinfecciosa post-estreptocócica, ¿no? Y también van a estar en menor grado, pero también están ahí las postinfecciosas no estreptocócicas, que hemos mencionado, ¿no? Está el estáfilo, está el Haemophilus, está la salmonela, ¿no? Virus. Ahora, entonces hay una glomerulonefritis postinfecciosa y también va a haber una lesión glomerular frecuente por una púrpura de Schönlein-Henoch, que es una vasculitis, ¿no ve? Que va a tener un compromiso neurológico, un compromiso intestinal, un compromiso renal e inclusive también un compromiso hematológico. Depósito de inmunoglobulina A que nos va a producir una nefropatía. Entonces, estas tres entidades van a ser las que van a producir una glomerulonefritis en forma frecuente, ¿no? Hay que pensar en estas primeramente si estamos frente a un paciente que va a estar con una triada de una glomerulonefritis, ¿ya? Bien, entonces empecemos a desglosar la glomerulonefritis más frecuente, que es la postestreptocócica. Entonces, va a haber una infección por un estreptococo del grupo A. Generalmente se va a presentar después de un cuadro cutáneo, un cuadro faríngeo. Va a haber una resolución en el 95% de los individuos que van a presentar una glomerulonefritis postestreptocócica. Van a resolverse en un 95% en un plazo de 1 a 2 meses. El 5% restante va a progresar esta glomerulonefritis y va a ir hacia una progresión y va a disminuir las unidades funcionales, ¿no? Y va a ir a terminar en una insuficiencia renal crónica. Entonces va a haber un pequeño porcentaje que va a terminar en una insuficiencia renal crónica por una alteración a nivel del glomérulo. Bien, ahora, en la nefropatía por IgA, va a haber un aumento de la concentración de la IgA cerca de un 30 a un 50% en pacientes a nivel, había mostrado un corte histológico a nivel del mesangio. Esto se va a acompañar o va a estar asociado cuando hay una asociado a una infección por un virus respiratorio, ¿ya? En el 50% de los casos. Y va a tener síntomas gastrointestinales en un 10% de los casos o una enfermedad similar al resfriado en un 15% de los casos. Entonces, esta es otra causa de una glomerulonefritis frecuente, ya hemos dicho, la postestreptocócica, la nefropatía por IgA y la púrpura de Henoch-Schönlein, ¿no ven? Es una patología, como les decía, con un compromiso multisistémico, va a tener presencia de púrpuras, artralgias, va a tener dolor abdominal, tipo cólicos, porque hay hemorragias a nivel del tracto de la mucosa intestinal, va a haber un compromiso neurológico, también los pacientes pueden llegar a tener convulsiones, ¿ya? En la púrpura de Henoch-Schönlein también va a haber una nefropatía por inmunoglobulina A, va a haber un depósito de esta IgA a nivel del mesangio, similar a esta, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver un poquito, desglosaremos la fisiopatología, qué es lo que va a pasar. Hay una infección por el estreptococo. Este es el antígeno, lo que les decía hace rato, ¿no? Se va a producir anticuerpos, se van a formar inmunocomplejos circulantes. Estos inmunocomplejos van a ir a depositarse en los capilares glomerulares. Va a haber una inflamación del glomérulo, lo cual nos va a llevar a una hematuria y proteinuria. Va a haber una activación del complemento, va a haber una disminución del C3 en el plasma. Al estar inflamado el capilar glomerular, que es la unidad funcional, va a haber una disminución del filtrado glomerular, lo cual nos va a llevar a una oliguria, una disminución de la función renal, con un incremento de la creatinina y de la urea, ¿no? Va a haber una disminución de la excreción urinaria de sodio y por lo tanto retención de líquido, lo cual se va a manifestar como edemas, sobrecarga de volumen e hipertensión arterial.
al contrario del síndrome nefrótico, en el cual no había hipertensión, pero sí hay edema, pero de una causa totalmente distinta al síndrome nefrítico, ¿no? En el síndrome nefrótico se perdía albúmina, entonces perdía el poder coloidosmótico y había la formación de un tercer espacio. En tanto que en el síndrome nefrítico hay una inflamación de la misma unidad funcional del riñón, el glomérulo, hay alteración de la función renal, retención de sodio y pues no elimina en forma adecuada el volumen y empieza a haber una hipervolemia, edemas e hipertensión arterial, ¿no? Bien, esto es casi lo mismo. Entonces, cuando hay una inflamación aguda del glomérulo, hay un daño capilar. El daño capilar se manifiesta a través de hematuria y cilindros, porque ya les dije. Va a haber una pérdida de la carga aniónica. Esto va a conllevar a una alteración de la permeabilidad. Entonces ya no se retiene proteínas y hay una proteinuria. Aumento del diámetro del poro, lo mismo, va a conllevar a una proteinuria. Va a haber una hipercelularidad glomerular, lo cual va a incidir en una disminución de la filtración glomerular. Esto nos va a llevar a retención de productos azoados porque está entrando en una insuficiencia renal el paciente. Va a haber una contracción del mesangio, retención de agua, de sodio. Esto nos va a llevar a una hipertensión arterial y a edemas, ¿no? Entonces, la hipertensión arterial y los edemas van a estar asociados a una disminución del filtrado glomerular, o sea, una insuficiencia renal asociada además a una retención de agua y de sodio. Bien, dentro de la clínica, ¿qué es lo que vamos a tener? En la definición ya les había comentado, vamos a tener un deterioro brusco de la función renal, una hematuria y una hipertensión arterial, que va a estar asociada también a una proteinuria, ¿no? Se había dicho que hay también una proteinuria y hay una oliguria, ¿ya? La proteinuria no tiene rango nefrótico, se les había explicado que el rango nefrótico va a ir por encima de 3 gramos día, ¿no? De pérdida de proteína, de la albúmina. En tanto, en el síndrome nefrótico no hay ese rango nefrótico de pérdida de proteínas, ¿ya? ¿Qué otros síntomas va a presentar el paciente? Va a presentar malestar, astenia, fiebre, cefalea, vómitos, puede presentar un dolor lumbar o abdominal. Son síntomas inespecíficos que no te orientan, pues no, este paciente está con malestar, está en astenia, debe estar con un síntoma nefrítico. No, son síntomas inespecíficos que pueden acompañar o no a un síndrome nefrítico, ¿ya? Y si se dan cuenta, podría ser que está por la presencia de urea, vamos a tener sintomatología por la creatinina, ¿no ve? La hipertensión, que nos va a dar una cefalea, malestar general, ¿no? Entonces, síntomas inespecíficos parten pues de toda la fisiopatología que está presentando el paciente. Bien, recalco, hay hematuria, hay hipertensión y hay insuficiencia renal. Hay algo de proteinuria y hay un edema. El edema más está relacionado con la retención de líquidos más que con la proteinuria, a diferencia del síndrome nefrótico, ¿no? Para un diagnóstico, entonces hay que tener una sospecha clínica y hay que pedir exámenes de laboratorio. ¿Vale? Habrá que hacer una buena historia clínica en donde vamos a ver si el paciente está presentando un cuadro respiratorio de tipo faringitis o un cuadro cutáneo, una piodermitis, ¿no? Vamos a ver si el paciente no tiene algún antecedente de patologías familiares de tipo renal, ¿no? Habrá que ver si en las 2 semanas o semana antes de que acuda a nuestra consulta el paciente no ha estado, como les decía, con un cuadro cutáneo, con un cuadro faringio, ¿no? Hay que ir descartando estas situaciones y pues estructurando una historia clínica, ¿no? Para pensar en una probable causa del síndrome nefrítico que estamos viendo en nuestra consulta. En el examen físico, en la exploración, ¿qué vamos a encontrar? El edema. En los signos vitales, lo que nos va a llamar la atención va a ser la hipertensión. Y también en la parcial de orina, una presencia de hematuria, ¿no? Dentro de los exámenes complementarios que vamos a solicitar, va a estar el análisis de orina, en donde vamos a ver una hematuria, donde va a haber hematíes distorsionados porque están atravesando un glomérulo inflamado, ¿no? En la bioquímica de la orina vamos a encontrar una proteinuria moderada que, recalco, no está en rangos nefróticos.
Dentro de los exámenes complementarios vamos a hacer un estudio inmunológico, vamos a pedir el complemento, porque hemos visto que se pierde el complemento, ¿no? En la nefritis, ¿ya? Ahí tenemos una tablita en donde vamos a ver qué patologías van a estar asociadas a un complemento bajo o a un complemento normal, ¿ya? Dentro de los exámenes complementarios vamos a pedir una bioquímica sanguínea, donde, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que hay criterios de una insuficiencia renal, la creatinina va a estar aumentada, la urea también. Puede haber alteraciones electrolíticas que están asociadas al inicio de esta insuficiencia renal. Vamos a tener una hiponatremia dilucional, vamos a tener una hiperpotasemia, una hipocalcemia, vamos a tener una acidosis metabólica asociada a la insuficiencia renal por retención de productos azoados, ¿no? Vamos a tener una anemia dilucional debido a que el paciente está reteniendo líquido y pues vamos a ver que el hematocrito va a estar bajo, ¿no? En la ecografía renal, estudios de imagen, que vamos a ver, unos riñones que van a estar aumentados de tamaño y que generalmente van a estar hiperecogénicos, ¿no? Que van a denotar una presencia de una inflamación. Hay que hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Con múltiples patologías que nos puedan estar causando una insuficiencia renal, ¿ya? O bien que puedan estar cursando con una hipertensión arterial, ¿ya? Acá hay una tablita que nos va a mostrar la sintomatología en el síndrome nefrítico y en el síndrome nefrótico, ¿no? A ver, repasemos. El intervalo entre infección y el síndrome, en el síndrome nefrítico agudo, sí hay un intervalo, hay una infección previa, ¿no? En tanto en el síndrome nefrótico no hay. La hematuria está casi siempre presente en el síndrome nefrítico, en tanto en el nefrótico no. La hipertensión arterial, en ambos hay, pero es mucho más frecuente esta hipertensión. Perdón, la hipertensión es casi exclusiva del síndrome nefrítico por la fisiopatología, en tanto en el síndrome nefrótico más bien ese paciente está depletado de volumen, ¿no? Cardiomegalia frecuente en el nefrítico, en el nefrótico no. La insuficiencia cardíaca puede haber en el nefrítico debido a un estado de hipervolemia, en tanto en el nefrótico no hay, está depletado de volumen. En el nefrítico hay una necesidad de diálisis, sí, si progresa la insuficiencia renal, la creatinina sube arriba de 3, la urea pasa los 150, 200 miligramos, entonces ya son valores que ameritan una diálisis peritoneal, ¿no? En tanto en el síndrome nefrótico, no, ¿no? Ascitis en el síndrome nefrítico es raro, en tanto que en el síndrome nefrótico hay un estado de anasarca, una ascitis, entonces hay una diferencia, ¿no? Es una tablita que nos permite ver qué síntomas hay en qué patología. Bien, hay que hacer un diagnóstico diferencial del síndrome nefrítico con una glomerulonefritis membrano proliferativa, con una nefropatía IgA por depósitos de IgA, glomerulonefritis que acompañan a enfermedades sistémicas como ser en el lupus, en la nefritis de la púrpura de Schönlein-Steinach, ¿no? Aquí está una descripción de lo que les mencioné, que, bueno, tomarla ahora. El tratamiento, entonces, ¿a qué va a estar dirigido en el síndrome nefrítico? Tenemos que controlar insuficiencia renal, tenemos que hacer medidas paliativas, ¿no? Tendremos que controlar la hipertensión arterial y conforme vayamos a desarrollar esto del tratamiento, vamos a ir viendo que está dirigido más a esta parte, ¿no? Entonces, el tratamiento va a ser de soporte dirigido fundamentalmente a las complicaciones por sobrecarga de volumen. Como el paciente está en insuficiencia renal, retiene líquidos, está edematizado y tiene una hipertensión arterial. Ahora, ¿puede desarrollar una insuficiencia cardíaca por hipervolemia? Sí, puede desarrollar. ¿Puede hacer un edema de pulmón el paciente? Sí, por sobrecarga de líquidos puede hacer. Entonces, hay que primero hacer una restricción de líquidos. Hay que limitar la ingesta de líquidos a 300 a 400 ml por metro cuadrado. O sea, lo mínimo, ¿no? Lo mínimo para cubrir pérdidas, las necesidades basales, nada más. Hay que aportar baja cantidad de sodio, ¿no?
de 1 a 2 mil equivalentes kilos día. Entonces hay que disminuir el aporte de líquidos. Otra parte del tratamiento va a ser eliminar el exceso de líquidos. ¿Cómo vamos a eliminar? Con un diurético de asa, que va a ser la furosemida, para forzar la diuresis. Muchas veces hay un gran porcentaje de pacientes que son los respondedores a la furosemida. Entonces me llega, por ejemplo, un pacientito con hipertensión, hematuria, la triada clásica de la síndrome nefrítico, ¿no? Entonces voy a empezar el tratamiento. Si está en insuficiencia renal y descarto que sea por falta de volumen, sí o sí tengo que forzar la diuresis. ¿Y con qué se fuerza la diuresis? Con un diurético de asa. Tendré que pasarle a este paciente para forzar la diuresis. Haré una dosis inicial a 1 o 2 miligramos por kilo de furo. Si veo que no responde, puedo subir hasta lo máximo, hasta 4 a 5 miligramos por kilo. Si pesa 10, pásele el ISEN inicialmente a unos 10 miligramos. No respondió, doctor, ya. Vamos a pasarle una megadosis a 4 o 5 miligramos kilo. Entonces pesa 10, pásele 50 miligramos de furosemida. ¿Hubo respuesta? No hubo respuesta. Entonces un paciente no respondedor al diurético. Y hay, como les decía, muchos pacientes que sí responden a la furosemida, entonces empiezan a orinar y ya le dejamos la furosemida en infusión continua o bien en bolos, ¿no? Cada 8 horas o cada 12 horas, según a la respuesta que hayamos tenido. ¿Ya? El tratamiento de la hipertensión arterial. Entonces, la furosemida vamos a tener que apoyarle con un antihipertensivo del tipo de vasodilatadores, ¿no? O bien también antagonistas de canales de calcio, pero como el glomérulo es el problema, hay que evitar el uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, debido a que tiene un efecto a nivel del potasio, ¿no? Puede producirnos una hiperpotasemia. Y ya hay que recordar que una insuficiencia renal, dentro de las alteraciones electrolíticas que tienes, una hiponatremia, hipocalcemia y una hiperpotasemia. Si tú le metes a una glomerulonefritis un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, el enalapril, el enalapril, captopril, para tratar de contener la hipertensión, asociándolo a la furosemida, pues podrías tener un efecto deleterio a nivel del potasio, ¿no? Porque los IECA entonces tienen un efecto hipercalemiante, ¿no? Bien, habrá que usar otros diuréticos asociados a la furosemida, ¿sí? Se puede usar la espironolactona para evitar que pierda potasio, se puede usar. También va a formar parte del tratamiento la hidralacina, ¿no? Que va a ser un vasodilatador para tratar de contener la hipertensión arterial. Un antagonista del canal de calcio, un bloqueador del canal de calcio, el nifedipino, que también va a formar parte del tratamiento de la glomerulonefritis, de la hipertensión. Entonces, recordando, vamos a hacer una restricción de líquidos a lo mínimo para cubrir las pérdidas insensibles. Vamos a favorecer la eliminación de líquidos usando furosemida, ¿no? Vamos a ver si el paciente responde o no a la furosemida. Vamos a manejar la hipertensión arterial. Aparte del diurético, vamos a usar un vasodilatador tipo antagonistas de canales de calcio. Vamos a evitar el uso de enalapril, de los IECAs. Vamos a asociar hidralacina, podemos usar nifedipino, todo con el fin de contener nuestra hipertensión arterial, ¿no? Al final, con la finalidad de evitar de que llegue a una encefalopatía hipertensiva, el paciente tranquilamente puede dispararse la presión arterial media hasta 110, 120, transformándose en una emergencia hipertensiva, ¿no ve? Entonces hay que asociar al tratamiento de la furosemida, puede ser otro diurético, podemos usar 2, 3 antihipertensivos, ¿no? Y corticoides e inmunosupresores. Estas van a estar reservadas más para las glomerulonefritis rápidamente progresivas con tendencia a la cronicidad. ¿Ya? Bien, eso es todo, doctores, del síndrome nefrítico. ¿Alguna duda o pregunta?
¿Preguntas? ¿Nada? Entonces nos vemos la siguiente clase. A ver, quiero repasar un poco la fecha. Con todos los grupos creo que ya hemos pasado 2 clases de la parte de sepsis, ¿no? ¿O no? Sí, creo que ya. Con todos. Con esta semana sí, doctor, algunos. Sí, ¿verdad? Entonces tenemos la siguiente semana que es 25, 24, 1. Y ya. El examen teórico, ¿cuándo es, doctor? Es el 14, ¿no? Perdón, el 15, ¿no? El 15, doctor. Ya, entonces el examen de sepsis estaríamos empezando en el martes 1 de noviembre, ¿sí? Sí, tenemos para las 2 semanas, ¿no? Sí, doctor, Ya. sí, no hay paro. Ah, paro. Uy, ojalá noche. Es que no terminan de solucionar. ¿Cuál, doctor? ¿Será que va a haber paro? Sí, ¿no? Están decididos a hacer ambas partes el paro. No he visto ningún tipo de acercamiento. Entonces hay que estar considerando que sí va a haber paro. Pero, pucha, ¿y será que es un paro rotundo? Sí, pues no va a haber bloqueo de avenidas y todo eso. No vamos a poder hacer práctica. Dicen que sí, doctor. Pero podríamos hacer virtual, como dice mi compañero, para Virtual no va a tener que tratarnos. ser, ¿no? Virtual, quién sabe, capaz podríamos hacerlo con caso clínico por grupos, ¿no? Dividir en grupos de 6 o de 5 personas y hacer un así. Sí, doctor. Ya, pero el examen, doctores, de sepsis empieza el martes 1 de noviembre hasta el 11. Y ya desde el 15, 22, 29 la ronda de examen. ¿Ya? Entonces nos vemos la próxima clase. Ya les voy a estar comunicando a través de su coordinadora con qué temas vamos a tocar el día martes. Continúen leyendo sepsis ya hasta el último documento que les he dado. ¿Listo? Entonces nos vemos, doctores. Que Doctor, tengan buenas noches. Díganme. ¿nos podría ir pasando las diapositivas que hemos avanzado de todos los temas, por favor? Ya. No olviden que va a haber preguntas de, ¿qué tema les dije? De Nelson y de Meneghello, ¿eh? Hay que meterle, doctores. Pero les voy a pasar las Está diapositivas. bien, Ya. doctor. Ya. Gracias. Buenas noches, doctores. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.